¿Estamos en línea ya, Dai? Raúl, tenés la primera nota del día de hoy. Sí, estamos en contacto con el doctor Andy Blake, doctor en psiquiatría, especialista en salud pública, docente, entre otras cosas, para charlar de varios temas, pero estuvo de moda en los últimos días este proyecto que intenta el gobierno de imponer, que es una modificación a la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, para hablar un poco sobre este tema, nos comunicamos con Andy. ¿Qué tal? Raúl Varela te saludo, estoy con Carlos Márquez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Andy, te vimos que estuviste en el Congreso por este tema de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. Hay sectores que lo están criticando mucho esta reforma, diciendo que es retrógrada, que es volver a años anteriores de lo que es la atención psiquiátrica. No sé, vos más en líneas generales cómo estás viendo esta reforma y cómo ves la ley actual, porque también de algunos sectores han criticado fuertemente la ley actual. Bueno, lo primero que uno tendría que hacer para estar un poco congestionado, Sí. para analizar una ley es ver el impacto que ha tenido. Sí. Bien. Y a partir de ahí pensar si vale la pena modernizar la norma o no. La ley actual se propone cerrar el 100% de las instituciones monovalentes, hacer atención comunitaria, no tiene en cuenta el tema adicciones, y entonces cuando uno se pone a analizar, lo que encuentra es que en la Argentina nos están faltando camas de internación en psiquiatría, no se ha logrado prácticamente crear ninguna cama nueva en hospitales generales o en sanatorios. En sanatorios ninguna, no existe ningún sanatorio, o sea, ningún hospital o clínica privada general que haya generado una cama. En segundo lugar, los hospitales públicos tampoco a partir de esta ley han generado camas nuevas. La Ciudad de Buenos Aires, que tiene camas de internación en hospitales generales, las tenía antes de esta ley, o sea, por un propio proceso que tomó la Ciudad de Buenos Aires y empezó a hacerlo antes de esta ley. Después del 2010 no se generó ninguna nueva. El otro tema es el impacto en el recurso humano. El 40% de las residencias, de los llamados a concursos de residencia para psiquiatría, quedan vacantes. Los cargos no se ocupan. Esto viene pasando en los últimos 10 años, cada vez más, y esto tiene que ver con el lugar que queda el psiquiatra en todo esto. El psiquiatra queda muy desdibujado en su función, en su tarea, pero sí queda con toda la responsabilidad legal de lo que pase, porque como es el médico, y psiquiatría es un posgrado, entonces se considera legalmente que el responsable es el del título de mayor graduación, y al tener el psiquiatra per se un posgrado, es más responsable que un psicólogo, que es un título de grado, no de posgrado. Sí. Entonces los médicos han dejado de elegir psiquiatría como una especialidad. En definitiva, hoy la Argentina tiene un déficit muy alto de psiquiatras, y los psiquiatras además se están subespecializando para no atender, porque le generan muchos problemas el tema de la atención. El otro problema está con el tema de adicciones, que cada vez hay más, y el problema de adicciones es que al no permitirse que existan instituciones monovalentes, ninguna comunidad terapéutica
puede ser evaluada por el Estado en términos de calidad, porque si el Estado va a una evaluación la tiene que cerrar. Entonces, cualquier Estado provincial, municipal, lo que han tomado como política, porque se necesitan las camas de las comunidades terapéuticas, es mirar para otro costado. No tomar medidas, porque como se necesitan las camas, no van a cerrarlas. Y entonces no hay un criterio de evaluación de la calidad. En salud hay algo que se llama habilitación por niveles, categorizante se llama. Esa habilitación es: primero te habilito que tengas consultorios, después te habilito que tengas hospital de día, después te habilito que tengas guardia, después te habilito que tengas internación por guardia, después te habilito que tengas internación, y así vamos aumentando el nivel de complejidad. Esa habilitación categorizante para salud mental no se aplica porque no está permitido crear instituciones nuevas de salud mental, y entonces están en falta. Así que lo que tenemos en la Argentina es un panorama bastante desolador en cuanto a salud mental, porque nos falta recurso humano, el recurso humano no se quiere formar, no toma los cargos quedan vacantes. El sector público sostiene los lugares públicos que tiene porque pero no dan abasto, no puede crear nuevos porque la ley se lo impide. El sector privado tampoco genera cargos, entre otras no genera espacios nuevos, entre otras cosas porque psiquiatría o salud mental es lo que menos paga el sistema privado de salud. Obras sociales o privados pagan mucho menos una cama de internación en psiquiatría que una cama de internación en terapia intensiva. Claro. Entonces nadie está motivado en el sector privado a generar una nueva cama. Prefieren tener camas de cualquier otra cosa menos de psiquiatría. Y eso también es porque una cama de psiquiatría en realidad es más cara para asistir, porque uno no solo necesita la cama, sino que necesita espacio de actividades. La persona, cuando tiene un problema de salud mental y se interna, no es para que se quede en la cama, como podría pasar si una persona tiene una neumonía. Claro, sí. El cuerpo tiene que rehabilitarse, entonces lo ponemos en una cama para que no se canse y lo atendemos nosotros. En psiquiatría, lo que tenemos que hacer es, la persona no se quiere levantar porque está deprimido, entonces se le da una cama porque tiene que dormir, pero lo tenemos que levantar, lo tenemos que poner a hacer actividad física, tenemos que hacer un taller de terapia ocupacional, o sea, necesitamos más espacio físico especializado que es lo que insume una cama cualquiera. Y entonces es más costoso desde el punto de vista edilicio. Claro. En definitiva, la situación con la norma actual es que estamos peor que antes, mucho peor. Yo diría que desde ya creo que fue un efecto no deseado, pero tiene que ver con haber pensado una norma nacional para distintas realidades de distintas provincias. La salud no es una facultad delegada de las provincias a la nación. Cada provincia es responsable de la salud de su población, y al ser una norma nacional dejó todo, trató de igual manera los problemas de Ushuaia a la Quiaca, para hacer usar una frase reprimida. Sí, no, es muy claro lo que estás planteando. También quienes se oponen a este proyecto, entre otras cosas, cuestionan algunas modificaciones que se están haciendo en algunos conceptos, en algunos términos. Por ejemplo, para el caso de la internación involuntaria, con la ley actual establece que basta que exista un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, y el proyecto establece que tiene que ser un riesgo grave a la integridad física, con lo cual están planteando que se estaría restringiendo la posibilidad de internar de manera involuntaria a una persona. Y además también
fija que esta internación siempre tiene que ser ordenada por un médico especialista en psiquiatría y cuestiona que esto en muchos lugares no es posible porque o no hay médicos psiquiatras o es muy complicado llegar a ellos. No sé vos estos dos puntos cómo lo ves. Bueno, primero, siempre estuvo en discusión el concepto de riesgo cierto e inminente. Eso es una discusión técnica, muy técnica, sí, claro, pero generó un montón de problemas legales digamos, con los psiquiatras, y es uno de los motivos por los cuales los médicos no quieren hacer psiquiatría, ni quieren meterse, los que ya están recibidos, a trabajar con pacientes con problemas psiquiátricos. No quieren tener contacto. Y esto es porque en salud, riesgo implica ausencia de certeza. Que algo sea... El riesgo es como el pronóstico. El pronóstico de lluvia dice... Claro. Probabilidades de lluvia, pero no puede da pasar. certeza de que Claro, lluvia. claro. Claro, puede llover o no. Se da una probabilidad. Bueno, riesgo en salud significa probabilidad, no certeza. Cuando aparece la palabra certeza, desdibuja lo que el profesional tiene que argumentar para justificar el riesgo. ¿Sí? Sí, Eso sí. es lo primero. Y lo segundo es la situación de inminente. Que un paciente un paciente adicto, esté consumiendo de manera irrefrenable, no acepta los límites que la familia le dice que por favor no consumas más, por favor vamos a hacerte atender, ¿no? Llaman a la emergencia, va a la emergencia y se encuentra en una situación donde si el paciente lo único que tiene que decir en ese momento es, bueno, está bien, acepto tratamiento ambulatorio. Y con eso ya no hay inminencia de que hay un riesgo. ¿Sí? Ahora, cualquier persona que haya conocido a un adicto en conflicto, se la pasan diciendo que van a hacer tratamiento. Claro, sí. Y no lo hacen, ¿no? Ese es el tema acá. Ahora, si uno observa la conducta durante una semana, 2 semanas, y esa conducta no es congruente con lo que manifestó en un momento puntual de querer hacer tratamiento, entonces uno dice, bueno, vamos a internarlo para de esa manera frenar esa compulsión que tiene la persona que no puede controlar, porque no es que lo hace de malvado o de perverso, es una enfermedad y como tal no la puede controlar. Él quiere dejar de consumir, pero no puede frenar su compulsión. Entonces uno necesita intervenir desde afuera, ponerlo en un lugar especializado para que tenga una atención adecuada y frenar ese consumo que no solo en sí es nocivo para la enfermedad, sino que además puede generar daño en otro, porque en el estado de intoxicación la persona no solo se puede hacer daño a sí mismo, sino a otros. Andy, buen día. Carlos te habla, qué alegría escucharte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, es bien, realmente. Para los oyentes, Andy Blake es una persona de un corazón inmenso, lo conozco de muy chico y con una mirada, digamos, hacia el ser humano digna de tenerse en cuenta siempre. Yo no te voy a hacer una pregunta, te voy a pedir una reflexión y después Raúl cierra la nota, que no tiene que ver exactamente solamente con la salud mental. Andy Blake es médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente universitario, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, y no puedo no preguntarte en esta coyuntura cómo ves el tema del financiamiento universitario y puntualmente de los hospitales universitarios. Bueno, primero te cuento que fui a las marchas. No me cabe la menor duda. La verdad, no hay argumento por parte del Estado, del gobierno nacional,
para no dar el financiamiento. O sea, uno puede discutir el modo de administración de cualquier cosa, es discutible. Bueno, existen mecanismos de auditoría y de control, y las universidades dan cuenta de eso constantemente, y si hay algo que está mal administrado, bueno, es cuestión de cambiar al administrador, o de poner una sanción, si es que cabe eso. Pero un país progresa, crece, en función de desarrollar su capacidad mental. Su capacidad mental es su capacidad intelectual. Justo hoy estaba leyendo un artículo de cuánto se modifica nuestro cerebro cuando empezamos a leer y cuánto mejora nuestra capacidad de funcionamiento cuando sostenemos la práctica de la lectura. Hay muchas otras cosas que mejoran, que es la actividad física, la vida social, pero el aprender cosas nos hace ver el mundo de una manera distinta. Y eso nos permite adaptarnos a situaciones cambiantes constantemente. Estudiar en la universidad, investigar, que también lo hace la universidad, es primordial para entender este mundo que cada vez cambia más rápidamente en función de la tecnología, en función del desarrollo de herramientas informáticas o del desarrollo de la inteligencia artificial. El tener un grupo humano constantemente abocándose a reflexionar sobre esto en distintas áreas, desde lo tecnológico hasta la filosofía, porque implica todo, le da al país un background, una capacidad de adaptarse y de progresar mucho mayor que cualquier otra cosa, mucho mayor que Vaca Muerta. Y no desprecio Vaca Muerta, me parece genial que la tengamos y me parece genial que se haga la explotación y que se espere que entren muchísimos millones de dólares a partir de eso. Pero no lo podríamos hacer si no hay gente que piensa, sabe, estudia y entiende cómo administrar Vaca Muerta. Y eso se forma en la universidad. Bueno, Andy Blake, doctor en psiquiatría, te agradecemos mucho el contacto de hoy. Y no me quería olvidar que acabo de recibir un mensaje por WhatsApp de un amigo en común que me pide por favor que te envíe su saludo, que es Gustavo López. Mandale un abrazo grande a Gustavo. Bueno, realmente muy buena persona, igual que Carlos, que agradezco, Carlos, la presentación que hiciste. No, por favor. Muchas gracias. No, vos sabés que no es un hábito de nuestra generación, y yo creo que fue una falla también que nos llevó a bastantes tropezones el no inclinarnos frente a los conocidos o amigos que han descollado y que son coherentes y que son buenas personas. Pues si alguna vez hubiéramos entendido aquello de mirarnos con más respeto, nos estaríamos admirando mucho más y probablemente incluso esta charla, estas respuestas o estos comentarios que le acercabas a Raúl sobre el estado de la salud mental en la Argentina desde el punto de vista de la infraestructura y de los profesionales, no habría llegado a este lugar. Pero bueno, somos como somos. Te mandamos un cariño grande. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta pronto. Igualmente.